número 5. ¿Sí? Ya estamos un poquito más de la mitad. Y entonces, bueno, vamos a hablar o a continuar, es algo muy similar a lo que vimos la semana pasada con respecto al estudio del líquido cefalorraquídeo, en donde pues son varias pruebas que se realizan, pero ahora con la finalidad de evaluar a otros líquidos que se forman, sí, o que se acumulan más bien en diferentes partes del cuerpo. Y este acúmulo, bueno, va a dar pie a que digamos que puede ser un exudado o un trasudado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la zona donde se formen estos líquidos, pues vamos a decir que puede ser localización pleural, pueden ser pericárdicos, pueden ser peritoneales. Y estos líquidos son unos líquidos que están localizados en cavidades cerradas. Yo les voy a pedir que se imaginen y que piensen que hay dos membranas, ¿sí? Que es entre las cuales se forman este líquido. Y que todos lo vamos a tener porque es un líquido que va a servir para amortiguar. Para amortiguar y para intercambio de nutrientes y demás. Y que entonces estas membranas le vamos a denominar parietal a la membrana que tiene contacto, que está recubriendo la pared en donde se está ubicando esa cavidad. Mientras que hacia el otro lado, ¿sí? Está una membrana que se denomina visceral y que es la que va a estar recubriendo los órganos. Si lo pensamos en forma más precisa o más clara con respecto a la zona del peritoneo, ¿sí? Bueno, pues vamos a tener que está ubicado el estómago, los intestinos, el hígado, etc. Y este estómago, en el momento que comemos o en el momento que se expande y demás, pues no tiene contacto con las costillas y está rozando los intestinos con esas costillas, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen justamente estas membranas. Y en medio de estas membranas se está formando un líquido que le denominamos líquido seroso. Este líquido tiene la característica también, igual que el líquido cefalorraquídeo, de ser un ultrafiltrado del plasma. Está localizado sobre células mesoteliales, las cuales están revistiendo las membranas. Por lo tanto, cuando se revisa este tipo de líquidos, pues podemos encontrar por ahí algunas células, ¿sí? Mesoteliales que pudiesen estar presentes al momento de revisar al microscopio ese líquido. La función de esto, bueno, pues es lubricación, y que se esté evitando la fricción entre esas membranas o protección para los órganos, ¿sí? Que no estén chocando directamente con el esqueleto, por decirlo así. Entonces, yo espero haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pueden preguntar o pueden escribir la pregunta en el chat y la atenderemos. Bien, ahora, ¿cómo se forma esto? Bueno, pues entre las membranas, este líquido se va a formar, ¿sí? Por diferencias de presión. Vamos a entender cómo la participación de la presión oncótica por parte de las proteínas séricas que están presentes, ¿sí? Y que es similar, ¿sí? A la de los capilares. Y por otro lado hay una presión hidrostática, ¿sí? En ambos capilares, los capilares que van hacia la zona, ¿sí? De ambas membranas, y que van a provocar que se ingrese este líquido entre dichas membranas. Tiene que haber capilares porque finalmente, pues a través de los capilares es donde está circulando nuestra sangre y a través de los cuales
pues va a poder transportarse ese plasma. Cuando estas presiones, ajá, hacen lo propio, ¿sí? Pues, por un lado, esta presión oncótica se aumenta, nos va a dar lugar a que haya reabsorción de líquido, ajá. Y por otro lado, este cambio de la presión oncótica, ¿sí? Va a ser también las veces de ingreso entre membranas, ajá, a lo que le denominamos producción de ese líquido, en donde va a haber un recambio también constante. Ese recambio de los líquidos entre las membranas, los líquidos serosos, ¿sí? Va a ser un recambio constante. Cuando las presiones se salen de control, cuando aumenta la presión hidrostática, ¿sí? O tenemos aumento en la permeabilidad capilar, hablamos de un derrame. Si disminuye la presión oncótica, puede que exista también un derrame, ¿sí? Y el proceso que estaba tan controlado en el esquema anterior, donde la reabsorción y la producción alcanzaban equilibrio, manteniendo un volumen constante que está circulando a través de estas membranas, ese líquido se sale de control y entonces se habla que va a haber un derrame. Esto va a implicar que va a haber un aumento de ese líquido en la zona, provocando que en el caso del líquido pleural, por ejemplo, que es el que tiene contacto con los pulmones, pues pueda hacer que este líquido pleural vaya a oprimir tanto, vaya a crecer tanta la cantidad, vaya a ser tanta la cantidad de líquido entre esas membranas que va a estar obstruyendo, ¿sí?, la funcionalidad de los pulmones, al grado de que pues, el paciente siente que no puede respirar bien, siente que le falta el aire, ¿sí? Y es una de las cosas que alertan para acudir con prontitud al hospital. ¿Sí? Entonces, eh, cuando estas presiones, repito, se salen de control por algún mecanismo que puede ser alguna fuerza mecánica o puede ser por asunto de una infección o puede ser por alteración por ahí entre las sustancias que están contenidas en ese líquido, es a lo que le vamos a denominar un derrame y entonces los volúmenes que eran normales, que permitían que los órganos estuvieran funcionando correctamente y que estuvieran protegidos, pues ahora resulta que este derrame se vuelve un problema, porque va a aumentar en cantidades muy prominentes y va a lograr entonces que los órganos empiecen a afectarse. Bien, cuando se producen estos derrames entonces, pues es deber del laboratorio ahora investigar de qué se trata. Si es el caso de un trasudado o es el caso de un exudado. Generalmente vamos a entender la formación de un trasudado cuando existe un trastorno, nos dice sistémico, que pueda alterar el equilibrio, ¿sí?, en la regulación tanto de filtración como de reabsorción de estos líquidos. Y lo que va a suceder aquí, bueno, pues es que a veces condiciones mecánicas, algún golpe y demás, van a estar haciendo que este equilibrio se pierda. Por otro lado, vamos a entender la formación de los exudados como una afectación directa a las membranas. Esta afectación directa a las membranas puede ser provocada por infecciones o también puede ser provocada por un proceso maligno. ¿Sí? Entonces, aquí es donde pues, el laboratorio entra de lleno para investigar de qué se trata. ¿Cuáles pueden ser las causas patológicas de estos derrames? Bueno, estos son algunos ejemplos, hay muchos más, pero puede que exista un aumento en la presión hidrostática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues nos está hablando de
entrada, ¿sí? De mayor cantidad de agua, por ejemplo, a algunos sitios, ¿sí? Y esto se puede presentar, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva o cuando un paciente tiene retención. Y esto va a provocar también retención de líquidos. Pacientes edematosos, pacientes que se hinchan. Ajá. Bueno, si esto sucede a nivel de piel y nos podemos dar cuenta porque tienen muy hinchados los pies, a veces se les hincha hasta las manos, la cara, etcétera, pues imagínense por dentro, ¿sí? También va a haber algunos de estos líquidos serosos que puedan estar, ¿sí? Teniendo repercusión. La disminución de la presión oncótica, ¿sí? Esta presión oncótica, recuerden que está dada por el contenido proteico. Y entonces aquí podemos hablar de un síndrome nefrótico. ¿Sí? En un síndrome nefrótico el paciente pierde proteínas, ¿sí? Generalmente porque ya está afectado su riñón y entonces hay pérdida de esas proteínas que van a repercutir justamente en el equilibrio entre los líquidos de las membranas. La propia cirrosis hepática podría ser no hay una buena producción de proteínas, un caso de desnutrición o una enteropatía, que tenga pérdida de proteínas. Puede haber aumento en la permeabilidad capilar también, y esto se puede dar por infecciones, generalmente microbianas, pero también se puede dar por inflamación de esas membranas, y esto también se puede deber a procesos malignos. Y el último es una obstrucción linfática. Esta obstrucción linfática la podemos entender como, pues, por presencia de algunos tumores malignos, presencia de linfomas, que exista infección, que existe inflamación, o lesión del conducto torácico. ¿Sí? Entonces, todas estas son las causas, algunas de las causas, ¿sí? Que pueden afectar el asunto de la permeabilidad capilar, las presiones tanto cótica como hidrostática, y que conllevan a esta formación de derrames. Bien, vamos a comentar la recolección y manipulación de las muestras, en donde generalmente estos líquidos se recolectan por aspiración, con una aguja, una jeringa, ¿sí? De las cavidades respectivas. Vamos a entender como toracentesis, o por ahí está como toracocentesis, ¿sí? La obtención de líquido pleural, la pericardiocentesis, la obtención de líquido pericárdico, y la paracentesis como la obtención de líquido peritoneal. ¿Sí? Si bien es cierto, está faltando la obtención de líquido sinovial, esto lo dejé aparte porque estas tres líquidos que vamos a mencionar ahorita, pues tienen algunas similitudes, ¿sí? En función a lo que vamos a revisar en el laboratorio. Bien, el volumen que se recolecta pues va a depender, aquí hay un error de esta N que se fue extra. Se pueden recolectar, mencionan por ahí que de 10 hasta 20 mililitros si se quiere. En la actualidad con las técnicas que ya hay de poquitos volúmenes, pues mencionábamos que se pueden obtener volúmenes de 1 mililitro, mililitros. ¿Sí? Lo importante aquí es que, igual que lo que comenté en la anterior, se precisa que se tengan 4 tubos. En 4 tubos estar separada la muestra. Un tubo que tenga RTA, en donde vamos a ver recuentos celulares y se va a hacer recuentos diferenciales. Otro tubo que sea estéril y que esté heparinizado, donde pues, se va a trabajar desde el punto de vista microbiológico, ¿sí? Los cultivos, la revisión a través de las tinciones de Gram, etcétera, identificación de todo aquello que pudiera estar infectando, no ser el agente causal de ese derrame.
Y también, bueno, se aprovecha para revisar citología, que es revisar otro tipo de células fuera de lo que serían los recuentos leucocitarios, o revisar la presencia de eritrocitos, ¿sí? Aquí sería ver si hay alguna anomalía en relación a las células, ¿sí?, del mesotelio. Podemos manejar, o vamos a manejar, otro tubo que no tenga anticoagulante, ¿sí?, en donde aquí, bueno, se van a realizar las pruebas bioquímicas o las pruebas químicas. Y aquí, bueno, se nos dice también que si no se puede, dada la cantidad que se haya obtenido de muestra, se puede tener este tubo sin anticoagulante, pues no pasa nada, podemos trabajar las pruebas químicas con lo que sería el sobrenadante, después de que se hacen los recuentos celulares, este tubo con EDTA, ¿sí?, que estaríamos hablando de que mantendría el contenido, ¿sí?, de ese líquido que es similar al plasma. Y lo que sí se precisa tener es un tubo en condiciones anaerobias y conservado en hielo para la determinación de pH, ¿sí?, ya que aquí, bueno, pues el pH es una de las pruebas importantes. Entonces, los resultados de las pruebas químicas, de estas pruebas que estemos realizando aquí, se recomienda que se comparen con las concentraciones secas del paciente, es decir, vamos a tomarle una muestra de sangre para poder analizar lo que revisaremos en un momento, que son la cuantificación de proteínas y la cuantificación de glucosa, que es lo que viene marcado en su manual. Hay más pruebas, ¿sí?, pero la recomendación es que se trabaje en el suero del paciente y también se trabaje en el líquido extraído. En los dos casos se haga la cuantificación, ¿sí? Bien, en forma así muy general, ustedes ya hicieron o ya están pensando en hacer su diagrama de flujo, y entonces, pues veríamos que para evaluar las muestras que acabamos de comentar, bueno, se precisa que se extraiga con una jeringa, de preferencia heparinizada, ¿sí? Y se va a realizar la observación de los tubos, ¿sí? Se va a elegir el método que se considere más adecuado para trabajar dentro del laboratorio. Se precisa que se homogeneice, es decir, que se mezcle sin agitar, que se mezcle con suavidad, en forma constante, ¿sí?, para después pasar a la observación del color y el aspecto. Sí. ¿Cómo se hace la elección del tubo más adecuado? Dependiendo de lo que acabo de mencionar, si las pruebas que están trabajando, que tuvieras que hacer el examen microbiológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sin tocar, ese no tocarlo y decir, este tubo, pues ahorita no está la persona que va a hacer el estudio microbiológico, yo lo destapo y de ahí voy a tomar ahorita para hacer la química porque a mí me urge, ¿sí? Tampoco podemos tomar el del EDTA, centrifugarlo, porque estamos hablando que pensamos en una muestra que tiene células, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, no puedo yo ir a tomar el tubo que tiene EDTA, donde tampoco le han realizado los recuentos celulares, no lo han revisado, y yo lo tomo para tomar el sobrenadante, que es lo que a mí me sirve para hacer las pruebas químicas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ir paso por paso. Ahora, aquí, por ejemplo, el más adecuado para hacer observación de la parte macroscópica, que ustedes ya saben que parte es el color y el aspecto que se tenga. Bueno, pues lo más fácil es la muestra que tiene DTA, ¿no? No la voy a estar manipulando mucho, no necesito estar manejándola en condiciones de esterilidad, ¿sí? Y la trabajo de esa manera. Ok, Tenemos que gracias. hacer una observación, sí, de nada. Tenemos que hacer una observación microscópica en fresco, igual que lo hicimos la sesión anterior para el líquido cefalorraquídeo. Ajá.
Esto es con la finalidad de identificar. En fresco significa que sobre la cámara de Neubauer, ¿sí? Vamos a colocar una gotita y vamos a revisar para apreciar si hay una cantidad considerable de células, porque las tengo que contar. Si hay una cantidad muy abundante, lo que veíamos en la sesión anterior, hay que hacer dilución para tener un recuento más preciso. Si la cantidad es poca, ¿sí? Bueno, pues el criterio es igual. Aquí debe haber células, no debe haber ni leucocitos, ni eritrocitos, ¿sí? Ni plaquetas. ¿Sí? Entonces, se va a hacer recuento de células nucleadas. Ajá. Por ahí se recomienda también la realización de hematocrito por aquello de que en ocasiones se tienen alguna hemorragia. Está condicionando que la muestra viene con muchos eritrocitos por cuestión de una hemorragia y entonces ahí pues se hace un hematocrito tanto del líquido que se esté obteniendo como de la propia sangre del paciente para estar viendo, bueno, en qué cantidades está ese hematocrito comparativamente entre el paciente, entre su muestra de sangre y el líquido que se extrajo. Vamos a centrifugar, ¿sí? Con la finalidad de concentrar las células, si es el caso, ¿sí? Y vamos a hacer un frotis, que es el extendido, para posteriormente hacer la tinción de Rye o tinción de Giemsa, según lo que tengamos en el laboratorio. Y vamos a revisar, ¿sí? El sobrenadante. Recuerden que el sobrenadante se debe revisar para ver si hay presencia todavía de algún color, o se precisa que se tenga transparente e incoloro. A veces hay presencia por ahí de ciertas células, ¿sí? Que pueden provocar cierta turbidez o cierta coloración, y cuando nosotros centrifugamos se precipitan y entonces bueno, pues resulta que ya no lo es tanto porque todo eso se fue al fondo del tubo. Y observar qué cantidad de sedimento tenemos para que en función a esto podamos resuspender, ¿sí? Y hacer el extendido que comentamos. Y se precisa, bueno, pues hacer recuento diferencial, ¿sí? Hablando de porcentaje de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, ¿sí? Monocitos, etcétera, así como revisar las características de esas células mesoteliales que pueden aparecer también en el momento de estar revisando como, ¿sí? No descartamos la presencia de células malignas y entonces, pues si aparecen, hay que reportarlas. ¿Sí? Y el sobrenadante lo vamos a conservar para realizar el examen químico. ¿Qué problemas habituales se pueden tener? Bueno, pues se puede tener que haya dificultad con el recuento celular. Sí, por ahí, híjole, ya me adelanté y me fui a hacer una precipitación con ácido acético. Y que resulta que pues ya dañé por ahí a todo el resto de las células y ya no voy a poder repetir. ¿Sí? Los recuentos automatizados, ¿sí? Puedan realizar en el laboratorio con equipos, esos generalmente pues no son repetibles, entonces ahí hay que pues tener mucho cuidado, ¿sí? Y siempre pues precisar realizar una observación también en fresco para tener un comparativo, ¿no? Y saber qué esté pasando. Para corroborar o para aclarar, revisar nuevamente y saber que pues lo que estemos emitiéndole al paciente sea lo real. Puede haber presencia de pequeños coágulos, ¿sí? Que sería algo que también estaría ocasionando algunos problemitas con las determinaciones que hagamos, presencia de acúmulos celulares, ¿sí? Que la muestra esté muy purulenta, ¿sí? Eso va a condicionar, pues, afecta sobre todo en el examen químico, donde utilizamos el espectrofotómetro, ¿sí? Y bueno, pues la muestra coagulada que definitivamente va a hacer que no podamos trabajar con ella, así como la presencia de líquidos quilosos, que ahorita mencionaremos de qué se trata, va a tener una interferencia
con el examen químico. Bien, entonces, pues si ya se tomó la muestra, vamos a tener que la mezclamos muy bien y vamos a observar el aspecto. El aspecto lo vamos a reportar como transparente, como ligeramente turbio, como muy turbio. Ajá. O se puede también reportar de acuerdo a la turbidez que observemos. Si es transparente, pues pensamos que tiene cero turbidez. Si es ligeramente turbio, le ponemos un cruz. ¿Sí? Si es turbio, le podemos poner 2 cruces y dependiendo del grado de muy turbio que esté, así súper lechoso, súper cargado de cosas blanquecinas que haga que se vea como si fuera una pintura, ¿sí? Una pintura vinílica en donde yo veo nada más cositas ahí blancas, ¿sí? O de cualquier otro color, le pongo un número 4 más. Esta apreciación, bueno, pues es subjetiva, ¿sí? Ya la práctica pues va haciendo que cada vez estemos dando mejores valores a lo que estamos apreciando. Los colores, bueno, pues creo que los colores no tienen problema, ¿sí? Amarillo, ajá, puede ser blanquecino, puede ser verdoso, ¿sí? Puede ser amarillo más vivo, más fuerte, en caso de que se tenga por ahí un paciente con problemas de bilirrubinas, un problema de hepatitis, bueno, pues tendremos un líquido que pues no se va a escapar de estar ictérico, ¿no? Pero y ese sería un caso extraordinario. Ajá. Vamos a medir la densidad, ya no me detengo, es la misma a la vez anterior, de la misma manera, a través del refractómetro, y ponemos la gotita de agua destilada, que se cubra todo el prisma, cerramos, y aquí arriba está el tornillo de ajuste, ¿sí? Que vamos a alinear para que quede exactamente con agua destilada, quede esta parte de la interfase aquí colorida, ¿sí? En el número 1. Levantamos la tapita, volvemos a limpiar y colocamos las gotitas de líquido cefalorraquídeo que va a estar bien mezclado. Ajá. Esto, recuerden, es antes de que llevemos a centrifugar. ¿Sí? Recién tenemos la muestra, la mezclamos y hacemos lo que ahorita estamos comentando. Y entonces, cuando ponemos el líquido cefalorraquídeo, ya no movemos el tornillo de ajuste, en automático va a aparecer esta línea, dependiendo, ¿sí?, de la densidad que presente o de los solutos que tenga nuestra muestra. Y bueno, sabemos que en el caso de los exudados, ¿sí?, la densidad va a estar por arriba de 1.018 y en el caso de los trasudados, sí sería menor a ese 1.018. El pH, bueno, pues el pH utilizamos tiras reactivas, ¿sí? De igual manera que la vez pasada, esperamos 30 segundos y comparamos con la escala de colores. El exudado nos dice que va a tener un pH menor a 7.2 y el exudado, bueno, pues vamos a tener un pH mayor de 7.3. ¿Sí? Se maneja una prueba de tipo cualitativa, ¿sí? Hace rato que estaba comentando con algunos de sus compañeros, ¿sí? Fíjense muy bien lo que leen, fíjense muy bien lo que van revisando de las pruebas, porque no todo es cuantitativo y no todo es cualitativo. Entonces, esta prueba de Ribalta es una prueba de tipo cualitativa, lo cual hace que primero me doy cuenta, no necesito un equipo, un aparato para leer, ajá, o que me dé un valor numérico. Y por otro lado, bueno, pues a través de lo que yo observe, ajá, de lo que se presente en el momento de la revisión de mi tubo, pues es la forma de reporte, ¿ah? De acuerdo a lo que se presente. Vamos a tener que podemos tener 2 mililitros de agua destilada y le adicionamos una gotita de ácido acético, garantizando que el reactivo de Ribalta sea o tenga un pH aproximadamente de 4. ¿Ah? Y entonces ponemos la gotita, ¿sí?, de ácido acético, mezclamos y ya tenemos nuestro reactivo de Ribalta, si es que lo preparamos en el momento.
Recuerden que el ácido acético, bueno, pues como todos los ácidos se puede ir volatilizando si no está bien cerrado y demás, y entonces pues a veces nos prestan ácido acético supuestamente concentrado, pero ya no, ya no da la prueba, la floculación o la formación de esos grumitos que espero ver. Mezclo muy bien y entonces adiciono una gota de líquido de derrame, así una gota tal cual, ¿sí? Y vamos a observar la trayectoria, blanquecina que va siguiendo esa gota. O se puede formar una especie de medusa, ¿sí conocen las medusas? Entonces, pareciera que va la gotita y que luego, como si emitiera algo de pseudópodos, se amplía un poco y entonces esto generalmente se produce por la presencia de ceromucina y entonces vamos a decir que si aparece esta gotita blanquecina dentro del líquido que contiene el ácido acético, ¿sí? Nuestro reactivo de prueba, entonces diremos que puede ser debido a la presencia de ceromucina. Esta ceromucina, bueno, pues está presente, ¿sí? En las membranas, donde se forman generalmente los exudados y entonces también podemos encontrar en algunos casos, ¿sí? Esta precipitación cuando hay muchas proteínas de fase aguda, ¿sí? Si existe mucha proteína C reactiva, por ejemplo, en el paciente, no es de extrañarse que una prueba de Ribalta nos pudiera dar, ¿sí? Positiva. Es una prueba cualitativa, no es una prueba exactamente tan específica, donde me digas que solamente la ceromucina va a poder precipitar. ¿Sí? También puede precipitar la alfa-1 antitripsina, ¿sí? La alfa-1 glicoproteína, que también se conoce como orosuncoide, la aptoglobina, la transferrina, la ceruloplasmina, fibrinógenos y mopexinas, ¿sí? Todas estas, si se encuentran en cantidades abundantes, bueno, pues van a tener que hacer que nuestra prueba de Ribalta dé positiva. A final de cuentas, bueno, pues estarán indicándonos que por ahí pudiese ser un problema inflamatorio. ¿Sí? Ahí se está generando inflamación en algún sitio y esto conlleva a que el reactivo de Ribalta, ¿sí? Accione sobre estas sustancias y nos dé positivo. Bien, y después nos vamos a realizar el conteo celular de leucocitos. Vamos a homogenizar muy bien la muestra y sin centrifugar y sin nada, una vez que terminamos de mezclar nuestra muestra, vamos a llenar un lado de la cámara de Newagel, una cuadrícula. Y dejamos reposar durante 2 minutos. Buscamos campo moviendo macro y micrométrico y contamos en los cuadrantes para leucocitos, vemos qué cantidad de células aparece. Si la cantidad de células es considerable, es decir, que se observen 10 o más células por campo, ¿sí? Pues tendremos, o con 3, 4 que se presenten, pues también vale la pena ver de qué tipo de células se trata. Entonces, vamos a, igual que la sesión anterior, vamos a revisar qué cantidad tenemos de leucocitos o de células presentes. Y entonces sí vemos que es mucha la cantidad que se nos dificulta contar porque la muestra está muy concentrada en cuanto al contenido celular, pues vamos a llevar a hacer diluciones y las diluciones pueden ser 1 en 20 si esto está tan saturado. O si no está tan saturado, pero sí vemos que hay en varios de los cuadritos la presencia de células, podemos hacer una dilución 1 en 2. Eso también, esa habilidad de cuánto vamos a hacer de dilución, cuánto vamos a diluir la muestra, perdón, pues se va adquiriendo con el tiempo. Ya a fuerza de estar viendo los conteos y demás, ya dice uno, bueno, pues veo más o menos este campo así, yo creo que con una dilución 1 en 5 queda. Lo veo totalmente lleno, que no sé ni por dónde empezar a contar, porque hasta hago viscos, bueno, pues hago una dilución mayor, hago una dilución 1 en 20. Vamos a utilizar el mismo criterio de la semana pasada,
¿sí? El factor que utilicemos, ¿sí? Va a provenir de la dilución y el volumen de la cámara, ¿sí? Para que esté ajustado el conteo a 1 milímetro cúbico de líquido en este caso. Y con el sobrenadante, ¿sí? Pues vamos a hacer la prueba cualitativa, que es de Ribalta, que ya la acabamos de mencionar. Y perdón, se quedó antes, pero la prueba de Ribalta la hacemos después de la centrifugación. Y como pruebas cuantitativas, la concentración de proteínas totales por el método de Biuret y la determinación de glucosa. ¿Sí? Centrifugamos nuestra muestra a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos y vamos a colocar una gota sobre el portaobjetos. ¿Sí? Montamos la preparación al microscopio, ¿sí? Y vamos a enfocar a 10x y la podemos observar a 40. Esta es otra forma de revisar así en forma directa. Y buscamos la presencia de células mesoteliales, ¿sí? Células inflamatorias. Podemos buscar inclusive cristales, si hay presencia de cristales por ahí, ¿sí? Y cuando exista una cantidad considerable de leucocitos, pues tendremos que hacer, ¿sí? Que el sedimento lo trabajemos para realizar un frotis que vamos a teñir con colorante de Wright. Y si esto se aprecia así, pues entonces haremos un conteo diferencial para saber cuál es la población que predomina, ¿sí? Dentro de esos leucocitos. Entonces, bueno, esto lo vimos la semana pasada, los neutrófilos segmentados, ¿sí? Los famosos granulocitos, el eosinófilo, el basófilo, los segmentados que también pueden estar en banda, y los mononucleares o granulocitos que van a ser los monocitos y los linfocitos. ¿Sí? Entonces, a estas alturas, pues ustedes ya en una tinción de Wright, ¿sí? Pueden ser capaces de identificar perfectamente de qué células estamos hablando. Y bueno, esto es lo que podríamos haber encontrado o pudimos haber encontrado al momento de revisar, ¿sí? Así en directo nuestro sedimento, porque es como si revisáramos el sedimento urinario. Ajá. Y entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, vean, aquí hay un cúmulo de células, ajá, que posiblemente sean mesoteliales. Esta es una muestra que no está teñida, ¿sí? Y hay que, pues, discernir entre mesoteliales o neoplásicas. Y esto, entonces, pues ya se auxilia a uno al hacer, ¿sí? una tinción. Ajá. Una tinción de gramo, una tinción de Yemsa. Y entonces vamos a encontrar que, bueno, aquí está a 10x, está muy lejano, no se aprecia muy bien, pero si eso le damos un acercamiento, ¿sí? Entonces ya nos podemos dar cuenta de que son células mesoteliales, no hay nada de qué preocuparse, sí están en forma abundante y están, nos menciona ahí que están reactivas. La forma de evaluar que son reactivas, bueno, pues es que aparecen en un tono más, más azuloso, más moradito ese citoplasma, ¿sí? Y entonces, pues aquí lo importante también es identificar para poder reportar que existen esas células mesoteliales y con qué características están. Ajá. Podemos tener el caso también, aquí hay un derrame pleural, por ejemplo, en donde se hizo un frotis, y vean, aquí hay muchos linfocitos. Entonces aquí hay una linfocitosis, ajá, imperante, aquí es aumento 200x, aquí es un aumento a 500x y con otro colorante, pero a final de cuentas, pues son linfocitos. Ajá, este es proveniente de un paciente con derrame pleural, ¿sí? Y aquí también es un líquido pleural, pero aquí se aprecia, ¿sí? El asunto de una célula mesotelial, ajá, ¿sí? Y un macrófago. Un macrófago, ¿sí? Que se está comiendo a un eritrocito. Entonces existe una eritrofagocitosis. En este caso podemos encontrar células mesoteliales trinucleadas.
¿sí? Más linfocitos. Y aquí, pues a veces tiene la suerte de encontrar células mesoteliales que están en mitosis. Sin embargo, esta es una muestra de líquido acítico, que la célula está en mitosis, pero es una mitosis anormal. Entonces, cuando se revisan los frotis, muchachos, se debe tener mucho cuidado y mucha paciencia, y si no se sabe qué se está viendo, no se conoce lo que se está viendo, pues entonces buscamos a un experto y le preguntamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden aparecer, por ejemplo, algunas células así. En donde estas células son células neoplásicas y que a veces las vemos tan feas y en cúmulos que decimos, ay, quién sabe, esto quién sabe qué será, mejor no lo reporto. ¿No lo reporto? Claro que lo reporto y lo superreporto. Pero si no estoy segura de lo que es, pues entonces siempre va a haber una persona a quien yo pueda consultar y preguntar qué es esto. Esta es aplicando la técnica de tinción de Papanicolau, y también es la observación de estas células neoplásicas. Por acá tenemos líquido pleural, con presencia de linfocitos, vean. Líquido pleural, pero aquí hay eosinófilos. Tiene una eosinofilia, vean, todos estos son eosinófilos, ¿sí? Muy marcados. Y aquí es son células neoplásicas, ¿sí? En un líquido acítico, en un líquido peritoneal. Entonces, nos da información, sí nos da mucha información, pero necesitamos, ¿sí?, tener la paciencia y la calma de revisar, ¿sí?, qué es lo que se nos está presentando. Acá hay células neoplásicas, vean qué se ven, en un líquido pleural. Y aquí son neoplásicas con una reacción inflamatoria, también del líquido pleural. Entonces no crean que todo lo vamos a ver así muy bonito y no voy a observar ninguna célula fea, y no, al contrario. Pensamos que esos pacientes a los que se les está obteniendo ese líquido seroso, pues no es común. Alguna patología o algo dentro de su historia clínica o dentro del servicio de urgencias, pues está haciendo que se tome la decisión de tomar esa muestra de líquido seroso para analizarla. ¿Sí? Entonces, bien, la glucosa que vamos a encontrar en estos líquidos del plasma, y su concentración va a depender también del nivel sanguíneo que se tenga. Por eso es que es importante tener también en consideración la glicemia en el paciente. El fundamento es el mismo que la sesión anterior, es un método enzimático colorimétrico, ¿sí?, en donde vamos a leer a entre 500 y 540, ¿sí?, la formación de un color rojizo, muy clarito, un color rosáceo, ¿sí?, si es que no hay mucha glucosa, por formación de esta quinonemina. Entonces, ya no me detengo, esto lo vimos en la sesión anterior, y la determinación se hace igual, muestra problema, en este caso de líquido seroso, ¿sí? Vamos a poner 10 microlitros, vamos a trabajar con la solución patrón, ¿sí? Y nuestro reactivo de trabajo, que ya también lo revisamos la sesión anterior, tienen las enzimas, ¿sí?, y solución fenólica, etc. Vamos a mezclar muy bien y llevamos a incubar a 37 grados. Trabajo un tubo problema y un tubo patrón. Y después de que saco de incubar, la reacción es estable 30 minutos. Tengo 30 minutos para leer. La concentración del patrón se mantiene igual que la vez pasada. La linealidad es hasta donde es confiable, ¿sí?, nuestra lectura. Y los valores de referencia, bueno, pues van a ser algo similares a lo que tenemos en nuestro plasma o lo que tiene en el plasma el paciente. Las proteínas ahora las vamos a trabajar por el método de Biuret, y en este caso de las proteínas, ¿sí?, sabemos que el reactivo de Biuret contiene EDTA, iones cobre,
Y entonces, esta no es una reacción enzimática, ¿sí? Nada más estamos utilizando un reactivo a base de DTA con cobre, ¿sí? Que va a formar un complejo azul-violeta con las proteínas presentes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que la linearidad, que es lo que nos interesa, es hasta 12 gramos sobre decilitro. Este valor de referencia es de las proteínas, ¿sí? Plasmáticas, ¿sí? Es las proteínas séricas. Y la determinación, bueno, aquí se hacen utilizando 25 microlitros de líquido ceroso, 25 microlitros de la solución patrón y vamos a adicionar 1 mililitro de reactivo de Biuret. Incubamos también a 37 grados por 5 minutos nada más y vamos a ajustar a cero con la solución blanco, que es nada más el reactivo. Y aquí la mezcla de reacción puede ser estable hasta 2 horas. Aquí, perdón, la linearidad debe ser gramos sobre decilitro. Aquí está mal, ¿eh? La concentración del patrón son gramos sobre decilitro, entonces aquí debe ser hasta 15 gramos sobre decilitro. ¿Sí? Y van a realizar los cálculos para conocer la concentración. Creo que no sé si tengan problemas con la realización de los cálculos. ¿No hay dudas? ¿Es la absorbancia problema por la concentración del patrón sobre la absorbancia del patrón, no? Así es, Ok. Carlos. Sí, así es. No, perdón, no eres Carlos. Eres López Gracida, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Es igual que lo que veíamos hace 8 días, ¿no? La regla de 3 de la universidad, ¿no? Bien, entonces mencionaremos que, bueno, cuando hablamos de un derrame pleural, ¿sí? Estamos, sí, considerando que, bueno, si vaciáramos aquí los pulmones, que es esto que tenemos aquí todo ramificado, ¿sí? Los bronquios y demás, ¿sí? Entonces nos quedaría esto. Entonces hay una membrana que está recubriendo justamente a este nivel. Ajá. Toda pegadita acá para evitar lo que yo les comentaba de la fricción con los huesitos. Y por otro lado, bueno, esta otra membrana encima que está recubriendo a todo esto. Ajá. Y entonces, aquí es donde está formado, ¿sí? Ese líquido para proteger. El líquido pleural es una cantidad muy poquita, va de 10 a 15 mililitros aproximadamente por pulmón. Entonces, imagínense, esto es lo que protege. Por lo tanto, si se eleva la concentración, perdón, si se eleva el volumen de ese líquido, pues va a estar oprimiendo al pulmón. No lo va a dejar que se expanda y se retraiga como él sabe, ¿no? Así solito. El método de obtención se llama toracentesis o toracocentesis. Y necesitamos que el paciente esté en ayunas. Se le describe qué se le va a hacer, el método a emplear. Y antes de la punción se debe realizar una radiografía de tórax o ultrasonido para localizar en qué pulmón, de qué lado está ese líquido. ¿Sí? Se le pedirá al paciente que no tosa, que no puede respirar profundamente, no puede suspirar, y que no se mueva durante el estudio. ¿Sí? Entonces, lo podemos colocar sentado en el borde de la cama, ¿sí? Y se le va a hacer una incisión aquí entre las costillas, ¿sí? O puede que esté recostado sobre una toalla enrollada, ¿sí? De cúbito parcial, pero de ladito. Ajá, aquí está de ladito y tiene el brazo levantado, a lo mejor no se aprecia muy bien, pero este es su cabeza, ese es su cabello, ¿sí? Y entonces la toalla está aquí y tiene el brazo acá arriba.
porque en este sitio es a donde se le va a realizar la punción. Después de la obtención de la muestra, bueno, pues el paciente deberá quedarse o regresar a una posición cómoda y se tiene que vigilar sus signos vitales cada media hora en un transcurso en un lapso de 2 a 4 horas. Y después de obtener la muestra, ¿sí? Generalmente se le hace nuevamente otra radiografía para detectar complicaciones. Esto es en el caso de que el paciente pues no tenga mucho líquido, etcétera. Generalmente los pacientes a los que se les hace la obtención de líquido pleural, pues es porque llegan al servicio de urgencias por no poder respirar, ¿no? Entonces inmediatamente se envía al servicio de rayos X y ahí se aprecia que la forma de decir para que entienda el paciente es que usted tiene agua en el pulmón. Entonces, pues ya, eso significa que está aumentada la cantidad de líquido pleural que está condicionando para que no pueda respirar. Entonces, pues el asunto de revisar y precisar si se trata de un trasudado o un exudado, bueno, pues es revisar parte de lo que ya comentamos y adicionalmente algunas otras pruebas. ¿Sí? El aspecto, la densidad, ¿sí? En donde generalmente un exudado es turbio, mientras que el trasudado es transparente. La densidad menor de 1.018, mayor de 1.018, y esto es por la condición de lo que comentábamos de la seromicina y otras proteínas que pudieran estar de origen inflamatorio. La presencia de coágulos en ocasiones en el trasudado es ausente, en los exudados está presente, a veces se presentan también líquidos hemorrágicos, ¿sí? Entonces esto está condicionando que pues se forme por ahí algunos coagulitos. La presencia de glucosa igual a la sérica y en el caso de los exudados es menor a la sérica. Esto está generalmente condicionado porque existe alguna infección, tal vez, y esos microorganismos, generalmente las bacterias, son las que se encargan de estar disminuyendo la cantidad de glucosa presente. La cantidad de proteínas en un trasudado es de menos de 3 gramos sobre decilitro, mientras que en el exudado es mayor a 3 gramos sobre decilitro, porque ya comentamos el contenido de esas proteínas. Es conveniente, y yo les comentaba que existe una relación cociente en donde podemos considerar el líquido pleural en cuanto a contenido de proteínas totales sobre, o una relación cociente entre las proteínas séricas del paciente. Por eso les decía yo al inicio que es importante hacer también sus determinaciones en sangre, tomar una muestra de sangre, ¿sí? Para obtener el suero plasma y ahí cuantificar para poder hacer esta relación cociente. ¿Sí? Si esta relación cociente es menor a 0.5, ¿sí? Decimos que es un trasudado, y si es mayor a o igual a 0.5, nos estará hablando de un exudado. ¿Sí? La lactato deshidrogenasa, ¿sí? En donde esta lactato deshidrogenasa también es la identificación de una enzima que esté presente, en donde si los valores son menores de 200 unidades por litro, que es la forma en cómo se reportan las enzimas, ¿sí? Nos estará hablando de un trasudado y un exudado que sea mayor o igual a 200 unidades por litro. Y podemos hacer también relación cociente haciendo la determinación del LDH en el suero del paciente, así como en el líquido que hayamos obtenido. Y de aquí entonces vamos a tener valores menores a 0.6 o mayores a 0.6, ¿sí? Y el caso de la revisión de leucocitos, pues en un trasudado los linfocitos son escasos, mientras que en un exudado podemos encontrar abundantes, ¿sí? Esos leucocitos. Y por ahí existe un criterio modificado en donde nos dicen que los exudados pleurales, ¿sí? Cumplen al menos uno de los siguientes criterios, que sería la proteína
pleural sobre la sérica sea mayor a 5, ¿sí? Que el LDH pleural sea sobre el sérico sea mayor a 0.6, ¿sí? O que el pleural sea mayor a 2/3 del límite superior de referencia del LDH sérico. Entonces, considerando cualquiera de estas de estos tres criterios, bueno, con que se tenga alguno de ellos, pues ya se está, no es fuerza hacer todos, sería la utilidad de esto. Ajá. O podemos hacer determinación de proteínas o podemos hacer determinación del LDH, ¿sí? Y de ahí discernir entre si es un exudado o no. En cuanto a la apariencia, y que por ahí aparece los términos quiloso y pseudoquiloso. Sí, bueno, pues vamos a tener que los derrames generalmente cuando hay una obstrucción del conducto torácico, ajá, por un trauma, por alguna neoplasia o algún problema de tipo congénito, ¿sí? Aparece este derrame en forma abrupta, o sea, de repente, forma brusca. Ajá. La apariencia del líquido es blanquecino lechoso o puede ser amarillento con sangre. Al microscopio va a haber linfocitosis, es decir, elevación de linfocitos. El colesterol puede estar por debajo de 250 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos por arriba de 110 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Y al hacer cuantificación de lípidos, ¿sí? Que es el famoso lipidograma, bueno, pues puede haber presencia de kilomicrones. ¿No? Mientras que en un pseudoquiloso, ¿sí? Vamos a encontrar que es un derrame de tipo crónico, si ya tiene tiempo que está por ahí la fuguita, pero no da mayor problema y no se ha atendido. Y esto puede ser debido a un problema como una infección tipo tuberculosis o puede ser una pleuritis, ajá, de origen reumatoide. ¿No? Sabemos que esto está generando una inflamación. El comienzo es gradual, o sea, va de poquito y va aumentando, va aumentando. La apariencia de este puede ser también lechoso o puede ser que adquiere un tono hasta de color verde, puede ser ligeramente verdoso. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar que puede haber celularidad mixta, ¿sí? Podemos encontrar neutrófilos segmentados, linfocitos, monocitos, etcétera, pero a veces al estar revisando en la prueba microscópica podemos encontrar cristales de colesterol, ¿no? Y en donde aquí estamos apreciando que hay una cantidad elevada del colesterol, ¿sí? En la muestra del paciente, mientras que los triglicéridos están disminuidos. Y hay ausencia de kilomicrones. ¿Sí? Entonces, hablar de un líquido por ahí con característica un derrame que sea quiloso, ¿sí? Proveniente de tórax, ¿sí? Se puede llamar quilotórax o pseudo quilotórax. Nos estará diciendo que el quiloso tiene una cantidad importante de triglicéridos, mientras que el pseudoquiloso va a tener una cantidad importante de colesterol. Y eso es lo que va a dar la característica. El líquido pericárdico se obtiene por pericardiocentesis, se llama la técnica. ¿Sí? Va a ayudar para que al momento de estar contando, ¿sí? Con este tipo de muestras se confirme algún diagnóstico de cuál sospecha el médico, ¿sí? Y también identificar qué es lo que está provocando el derrame. A veces el derrame lo provoca un traumatismo, ajá, la ruptura de por ahí de la membrana, ¿sí? Una pericarditis, ¿sí? Una inflamación de la zona. El paciente debe estar en ayunas y de igual manera se va a informar que se le va a poner un anestésico local, ¿sí? Y se va a colocar, aquí está mal, este catéter en la vena no aplica. Aquí
generalmente la obtención de este líquido, sí, pues es muy difícil hacerle una punción cardíaca. Sí, este líquido generalmente se llega a obtener cuando pues el paciente se le somete a alguna cirugía. ¿Sí? El volumen pues, del líquido pericárdico va de 15 a 50 mililitros aproximadamente. ¿Sí? Y bueno, pues aquí hay que estar revisando muy bien este líquido cuando se obtiene. Tomarlo de la forma más rápida posible, ¿sí? Para su revisión. Las características que vamos a revisar es lo mismo, color, apariencia. Aquí el volumen se refiere al volumen que se tiene de... un paciente puede tener de 10 hasta 50 mililitros, ¿sí? La verdad es que dependiendo de las condiciones del paciente, ¿sí? Podemos ver qué tanta muestra se le puede tomar. A veces pueden ser 3 mililitros, distribuidos 1 mililitro en cada tubo y nada más 3 tubos, ¿sí? O si vemos que, bueno, pues tiene un poquito más, que si hay suficiente cantidad, pues a lo mejor 2 mililitros, ¿no? Por tubito y ya. Y bueno, nuevamente, si el líquido es turbio, si está lechoso, puede ser hasta hemorrágico. Sí, el examen químico, aquí hay la misma, proteínas totales, glucosa, y aquí, pues en ocasiones se recomienda hacer amilasa, determinación de amoníaco y determinación de fosfatasa alcalina, sí, por aquello de descartar algunas otras alteraciones a nivel pancreático, por ejemplo, como sería el caso de la amilasa, ¿sí? Y que nos esté indicando que el origen del problema, porque haya una inflamación fuerte del páncreas, esté condicionando para que también se llegue a afectar el líquido. ¿No? El examen microscópico, bueno, pues podemos tener el caso de una pericarditis tuberculosa, ¿sí? En donde el recuento leucocitario sería por arriba de 1000 leucocitos por microlitro. Predominantemente tendríamos linfocitos, ¿sí? Y esta pericarditis también puede ser bacteriana, puede ser viral o puede ser o por un síndrome postinfarto, en donde el recuento leucocitario también estaría aumentado, pero aquí la diferencia es que los neutrófilos serían los que estarían en porcentaje alto. La eosinofilia es rara y células presentes de lupus eritematoso también son raras. No es muy común verlas en este tipo de líquidos. Y el líquido acítico en donde el volumen acítico en condiciones normales es menor a 50 mililitros. ¿Sí? Entonces vean a lo que les comentaba. ¿Sí? El líquido acítico o el líquido peritoneal, ¿sí? Entonces está cubriendo la membrana, hay una membrana que está cubriendo todo esto. Si por ahí ustedes son un poquito observadores y si en casa llegan a comprar por ahí un pollo, pollo para comer, revisen el guacal. Y del guacal ustedes pueden observar si es que vienen los pulmones, o a veces no vienen los pulmones, pero está pegadita una membrana en la cavidad torácica del pollito que se van a comer. Y entonces ahí se van a acordar, esta es la membrana que está recubriendo y es donde se forma el líquido, ¿sí? El líquido pleural en el caso de lo que les estoy comentando del pollito, o en este caso el líquido peritoneal, está ocupando todo este espacio. Entonces dice, los órganos del sistema digestivo que están en la cavidad abdominal son el hígado, la vesícula biliar, el estómago y los intestinos delgados y gruesos. Entonces todo esto, ¿sí? Debe estar sostenido por este líquido pleural. El método de obtención se llama paracentesis, ¿sí? Y se acumula en la cavidad peritoneal
Y a ese derrame se le conoce como líquido ascítico o se le conoce como que el paciente tiene ascitis. Es un acúmulo de líquido en donde pues no se puede confundir con nada más que esté panzoncito el paciente porque tenga grasa o porque tenga músculo, sino es agua lo que está en ese lugar. ¿Sí? Entonces hay que ver qué está ocasionando esta ascitis, ¿sí? Y si pudiese ser un traumatismo abdominal. Entonces, ¿qué puede condicionar la formación de este derrame? Problemas hepáticos, problemas renales o problemas cardiovasculares. Nuevamente un proceso inflamatorio, una infección o inclusive neoplasias. Un problema de infarto intestinal o una hemorragia intraabdominal. Y entonces lo que vamos a tener es que el paciente aquí no se precisa que esté en ayunas, ¿sí? Y se le va también a dar una hoja con conocimiento de lo que se le va a hacer, que es extraerle el líquido, ¿sí? Y antes del estudio se le va a pedir al paciente que vaya a orinar. Entonces se va a rasurar el sitio de punción, ¿sí? Se va a inyectar un anestésico local y a veces se coloca un catéter, ¿sí? A la altura o por debajo del ombligo, a la altura del ombligo por debajo más bien del ombligo, unos 2,5 a 5 centímetros por debajo del ombligo, ¿sí? Y entonces, ya sea que se introduzca una aguja o que se introduzca un catéter, estamos hablando de que vamos a aspirar, podemos aspirar de 100 hasta 200 mililitros. Obviamente, este no es un paciente sano. En un paciente sano yo les dije que hay aproximadamente 50 mililitros. Entonces, que a un paciente yo le pueda sacar 100 o 200 mililitros, pues significa que tiene mucho acúmulo de ese líquido en la zona y hasta le estoy ayudando, ¿no? Para que lo pierda. Otro método es utilizar diálisis peritoneal, ¿sí? Entonces, si no logramos obtener buena cantidad por este método, bueno, pues entonces se infunde, ¿sí? En un periodo de 15 a 20 minutos 1 litro de solución salina fisiológica o solución Ringer, y entonces combinada con lactato, esta solución Ringer con lactato, en una dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso corporal. ¿Sí? Y se hace manipulación del abdomen, es decir, se mueve al paciente para que se mezcle el líquido que estamos colocando en esa zona, ¿sí? Y para que recoja todo el contenido que está ahí acumulado, ¿no? Se aspira nuevamente ese líquido que estamos poniendo. Sí, ya que se terminó, bueno, pues se va a colocar un apósito de gasa en el sitio de la punción, se miden los signos vitales, de igual manera se está revisando al paciente, ¿sí? Durante 2 horas, cada 4 horas, o puede ser hasta 24 horas, a veces estos pacientes están hospitalizados, entonces pues eso ya hace que realizarle esta punción y demás, pues sea ahí mismo dentro del hospital. Se va a medir la circunferencia abdominal y se compara con los datos, se comparan esos datos con las mediciones basales, ¿sí? Y se va a medir la extracción de orina por 24 horas, buscando si llegara a existir presencia de hematuria, ¿sí? Y también se pueden administrar algunas soluciones, ¿sí? Endovenosas, perdón, aquí hay errores endovenosas, por goteo y conteniendo albúmina. También se puede realizar la determinación de sodio, ¿sí? Y proteínas en suero. Esto con la finalidad, bueno, pues de saber cómo están por ahí las cantidades de sales. Otra vez el examen macroscópico, color, apariencia, volumen, ¿sí? Y la apariencia, pues un líquido turbio, líquido, vamos a hablar del derrame quiloso, pseudoquiloso, que ya les expliqué, ¿sí? Y aquí lo importante, bueno, el líquido verdoso puede ser porque exista una úlcera duodenal que se haya perforado, problemas a nivel vesicular, o inclusive una pancreatitis aguda. La pancreatitis va a condicionar también que
pueda estar incómodo porque está muy ancho este páncreas y está empujando, ¿sí? Aparte del hígado. Y entonces eso puede condicionar a que también la vesícula se pueda inflamar y demás y dar el aspecto verdoso. El examen químico aquí también se haría la glucosa, determinación de amilasa, ¿sí? Fosfatasa alcalina para discernir si es un problema de tipo hepático. Y cuando se tiene un líquido acítico sin diluir, es decir, así tal cual lo tomamos, lo pongo para contar leucocitos, y estos leucos me dan mayores a 300 leucos por mililitro de muestra. Puedo hablar de una peritonitis bacteriana, ¿sí? Y posibilidad de una cirrosis. ¿Sí? Sobre todo porque vamos a tener que más del 25% son neutrófilos. ¿Sí? Pruebas de diferenciación, granulocitos hasta 250 por cada mililitro. En el caso de peritonitis bacteriana, aquí de igual manera se movió la I, tiene que estar de este lado, peritonitis bacteriana. Y si esto hace que los granulocitos sean menores a 250, posiblemente podemos estar, o el paciente puede ir en un estadio de cirrosis. Ajá. Aquí el cuadro clínico pues debe ser compatible, ¿no? Con lo que encontremos en el líquido acítico. Este cuadro clínico compatible nos habla de que el 50% debe ser de células polimorfonucleares, ¿sí? Y entonces, si esto es el caso, se recomienda iniciar una terapia con antibióticos. Sabe la importancia de poder cuantificar y poder revisar qué tipo de células se tienen predominantemente. Si el aumento es mayoritariamente de linfocitos, podemos estar hablando de una peritonitis tuberculosa, por ejemplo, o una citis quilosa, es decir, aquí está alterado el asunto de los lípidos. Y que existan abundantes células mesoteliales, también me puede hablar de la presencia de un derrame tuberculoso. La elevación de eosinófilos puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Por una gastroenteritis fílica, diálisis peritoneal crónica, ¿sí? Un linfoma abdominal, ¿sí? Presencia de un quiste hidatídico, o sea, un montón de factores que obviamente no por encontrar esto le vamos a dar un diagnóstico como tal, pero les pongo esto para que vean todos los agentes causales que pueden condicionar para la presencia de una eosinofilia, ¿no? Y finalmente el líquido sinovial, y para terminar, este líquido sinovial, ¿sí? En donde pues está haciendo por ahí su aparición a nivel de las articulaciones y que de repente genera muchos problemas, sobre todo en las personas ya adultas, ¿sí? Adultos mayores, porque pues tenemos que ayudar a diferenciar si se trata de un problema de artritis, ¿sí? De origen séptico o por presencia de cristales. ¿Por qué se formó eso? ¿De dónde proviene ese derrame articular? ¿Sí? Y en ocasiones, bueno, pues el cúmulo de ese líquido provoca dolor, entonces es cuando tomamos muestra para analizarlo, pues el paciente siente que se alivia porque descansa, ya no hay tanto líquido en el sitio que haga que deba estar sufriéndolo, ¿no? Se pueden también administrar fármacos como corticosteroides con la finalidad de que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida, sobre todo si tiene problemas de artritis reumatoide, ¿no? El paciente debe estar en ayunas, un ayuno de 6 a 12 horas, ¿sí? Y se le informa de qué técnica se va a emplear. Puede sufrir un pequeño dolor, ¿sí? Cuando la aguja penetra la cápsula articular. Y entonces, pues obviamente también aquí se debe firmar una hoja de consentimiento, es lo ideal. ¿De qué sitios podemos obtener el líquido
articular puede ser de la rodilla, puede ser del hombro, puede ser de la cadera, ¿sí? Puede ser también de la muñeca. Obviamente sin tocar hueso. ¿Sí? Puede ser del codo o puede ser del tobillo. ¿Y cuál es el sitio de elección? Pues donde esté inflamado, ¿no? Donde se perciba que tiene el líquido ahí atorado, ¿no? La toma de muestra, bueno, pues jeringa con agujas estériles. También se recomienda que se moje un poquito con heparina, ¿sí? Y el contenido, ¿sí? Se va a vaciar en los tubos de ensayo. Si es muy poquito, bueno, pues a veces se recomienda mezclarlo con un poco de solución salina fisiológica estéril para aumentar o dar volumen. Cuando se termina de hacer la punción, bueno, pues se va a aplicar hielo. En la articulación de donde se tomó la muestra, ¿sí? Y se va a colocar un vendaje elástico si se obtuvo un gran volumen. Y que no trabajen mucho con esa articulación los días posteriores. Si se llegara a presentar fiebre o que el proceso cambiara a muy, muy doloroso, posiblemente estemos hablando de una infección, ¿sí? Y el paciente, bueno, pues no debe seguir ninguna dieta en específico, puede seguir con su vida normal. Todas las pruebas que ya comentamos, ¿sí? Sí, aquí hay cierta presión que está ejerciendo este líquido. Sí, el volumen pues va a ser variable dependiendo de las densidades que se tengan. Y aquí, bueno, pues las densidades nos dicen que cambian también un poco, no son tan altas como las que estábamos viendo en los otros líquidos. ¿Sí? Sin embargo, entonces aquí vamos a tener que hay toda una gama de proteínas, pasando por las globulinas, la albúmina, ¿sí? Ácido hialurónico, glucosa, lactato, ¿sí? Y se recomienda también, en este caso, hacer la cuantificación de ácido úrico. Esto con la finalidad de saber si los cristales de ácido úrico son los que están generando el problema. De todos los líquidos que hemos visto, el único que presenta viscosidad es el líquido sinovial. Está en relación directa con la concentración y la polimerización del ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, este líquido sinovial puede formar un hilillo de 4 hasta 6 centímetros. ¿Sí? Y este hilillo, es decir, esto viscoso, puede llegar a disminuir en pacientes con artritis séptica o con artritis gotosa o con artritis reumatoide. O sea, la artritis son varias clasificaciones, ¿no? Y la viscosidad se puede aumentar en derrames provenientes de pacientes que tengan hipotiroidismo. El examen químico, de igual manera, precisa cuantificar proteínas, glucosa, se recomienda el ácido úrico, la presencia del lactato, ¿sí? El lactato junto con el pH, y la cuantificación de ácido hialurónico y la cuantificación de enzimas. En este caso nos dicen que tiene escaso valor diagnóstico, mientras que en las anteriores se recomendaba la amilasa, la fosfatasa alcalina, etcétera. Aquí no. ¿Sí? Se pueden hacer estudios inmunológicos revisando el factor reumatoide, haciendo detección de factor reumatoide, ¿sí? A través de la utilización de inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos, y la determinación de C4. ¿Sí? Entonces, estos generalmente son niveles bajos en fiebres reumáticas, en artritis bacteriana, en gota, en pseudogota. Entonces, estos estudios inmunológicos pues, también podrían ir de la mano para realizarle al paciente y tener un panorama más amplio, ¿no? Aquí vamos a revisar el líquido sinovial no diluido. Se hace recuento celular en la cámara de Neubauer. Perdón, aquí se movió. Aquí debe quedar de este lado. ¿Sí? Se utiliza la cámara de Neubauer. Normal debe ser menos de 200 leucocitos por microlitro. ¿Sí? Recuentos mayores a 50,000, pues se va a necesitar realizar una dilución.
se diluye con azul de metileno al 0.1% en solución salina y se mezcla. Entonces aquí podemos hacer la revisión de este líquido, ¿sí? Y lo que se precisa, bueno, pues es revisarlo, ¿sí? Utilizando azul de metileno, volver a revisar la muestra, ¿sí? Y si el recuento es menor a 100, perdón, aquí es menor a 10,000, aquí se movió la coma, indica que es una infección de tipo bacteriano. Sí, el conteo diferencial, bueno, pues generalmente lo que más se utiliza es pues la tinción de Wright en el sedimento, ¿sí? Y la tinción de Papa Nicolau, por ejemplo, también es contraste de fases, pues si se tiene un microscopio con contraste de fases, pues se recomienda hacerlo. Si no, pues con tinción de Wright es conveniente o con tinción de Papa Nicolau hasta Jameson, ¿no? Ya les enseñé cómo se observan las células. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos va a interesar? Bueno, pues la morfología celular varía un poco. Aquí la morfología celular nos va a hablar de buscar células, ¿sí? De artritis reumatoide, en donde podemos encontrar la presencia de neutrófilos que tengan gránulos citoplasmáticos oscuros, cuyo diámetro oscile de 0.5 a 2 micrómetros. Entonces, no son tan específicas de la artritis reumatoide, ya que estas células también pueden aparecer cuando hay gota o cuando hay una artritis de tipo séptico. Lo importante es identificar que existen este tipo de células. Células del lupus eritematoso también se podrán ver en casos de artritis reumatoide. Sí, células histiocíticas, células cartilaginosas, que pueden estar multinucleadas, y esto nos va a hacer que pensemos en osteoartritis. Y pueden haber algunas células gigantes conteniendo hemosiderina. Esto en caso de que se tenga alguna enfermedad conocida como sinovitis velloso nodular pigmentada, ¿sí? Entonces aquí apreciamos pues, diferentes células. Y cristales, también vamos a ir en busca de cristales, en donde estos cristales, dependiendo de artritis que se tenga, pues se han descrito cinco cristales que podemos identificar, cristales de apatita, ¿sí? Que presentan inclusiones brillantes. El caso de la gota que se causa por la presencia de urato monosódico, y en donde aquí lo que se recomienda es la revisión de la preparación, es decir, del sedimento fresco, es decir, recién obtenido, con luz normal, y donde podamos utilizar filtros, ¿sí? Para luz polarizada y poder identificar muy bien, ¿sí? Este tipo de cristales. La pseudogota es debida a la presencia de dihidrato de pirofosfato cálcico, ¿sí? En donde, bueno, pues ya dependiendo de cada uno de estos vamos a ir identificando también o sabiendo que la apariencia de cada uno de estos cristales. En este caso forman bastones, rectángulos o romboides que, por ser cristales, pues son birrefringentes, ¿sí? Y pueden tener una longitud de 1 a 20 micras y un ancho de hasta 4, ¿sí? Micras al momento de revisar. La artritis crónica, ¿sí? Aquí se provoca cuando pues se mete talco a las articulaciones por alguna negligencia de haber tomado muestra y los guantes tenían talco y los guantes tocaron la aguja y la aguja entró al paciente y entonces puede llevar por ahí un poco de talco. Y la sinovitis aguda, ¿sí? Que se puede provocar por inyección de corticosteroides, hay que tener cuidado con los corticosteroides, y también podemos encontrar las agujas de corticosteroides en nuestro frotis, ¿no? Hay que revisar, también podemos encontrar fibras de colágeno y tiras de fibrina, ¿sí?
Esto generalmente se utiliza en microscopía electrónica, ya vamos con casos así más sofisticados. Se pueden encontrar fragmentos de cartílago y estos fragmentos de cartílago pues van a aparecer en pacientes con osteoartritis o con artritis reumatoide. Y también pueden aparecer cristales de colesterol. Entonces estos derrames nos dicen que son agujas largas o rombos y aparecen en cualquier derrame crónico, es decir, un problema de tuberculosis, o un problema reumatoideo, puede estar generando la presencia también de estos cristales. Y para finalizar, bueno, pues vamos a tener aquí una correlación clínica entre lo que sería un líquido no inflamatorio, en donde se habla que forma parte del grupo 1, ¿sí? Moderadamente inflamatorio, muy inflamatorio, y una infección, que se conoce como infección séptica. El efecto aquí es transparente, en el caso de que es un proceso no inflamatorio, ¿sí? Y nos dice que la viscosidad es el. Mientras que acá, en el modo inflamatorio, puede ir de transparente a ligeramente turbio, ¿sí? Muy inflamatorio va turbio, y la infección séptica, pues nos habla de un aspecto turbio, pero purulento, es decir, con pus blanquecino feo. La viscosidad, pues aquí dijimos que se presentaba una viscosidad elevada, ¿sí? Y en los 3 casos siguientes, ¿sí? Se presenta una viscosidad escasa. ¿Sí? Se puede hablar por ahí de la presencia de un coágulo en donde esta mucina sea la que intervenga, ¿sí? Entonces vamos a tener que vemos un coágulo bien formado, ¿sí? Aquí va de bueno a regular, de regular a malo, y en el caso de una infección séptica, pues ni siquiera se aprecia ese coagulito. Los leucocitos, ¿sí? De un proceso no inflamatorio, por microlitros son menores a 1000. En un proceso moderadamente inflamatorio puede ir de 2000 a 75,000. Muy inflamatorio va hasta 100,000. Y en un caso séptico puede ir de 50,000 hasta 100,000. Y aquí vale la pena ver el porciento de los neutrófilos. ¿Sí? Aquí el porciento de neutrófilos es menor al 30%. Los moderadamente inflamatorios neutrófilos van más del 50%. En los muy inflamatorios menos de 70%, y en los de origen séptico van más allá del 75%. Y la glucosa, bueno, en todos los casos estamos viendo que la podemos encontrar disminuida, a excepción de un proceso no inflamatorio, que la glucosa va a ser normal. ¿De acuerdo? Entonces, pues con esto terminamos lo que es la explicación de exudados y trasudados. Sí, en Classroom, sí, ya en un momentito subo la tarea, que sería justamente que ustedes calculen las concentraciones